Saludos. Titulamos este vídeo Comprensión final simple profunda 1. Tierra geocéntrica toroide 1. Hacemos este vídeo en situación de confinamiento en el mes de abril del año 2020. Nosotros en el vídeo anterior compartimos una experiencia personal que para nosotros era un indicio a un 70% de que es posible que en esta misma dimensión pues existan poderes positivos que nos podemos decir, ayudar, entre comillas, porque esa ayuda sería simplemente algo, dijésemos así, muy eventual, porque el ser humano es el único que con su discernimiento y en relación con su conciencia, pues el que tiene que buscar, podemos decir, su equilibrio natural y su mayor comprensión de esta realidad y sobre todo su mayor independencia y no depender de nada ni de nadie por fe simplemente, sino por la propia experiencia personal. Entonces nosotros vamos a compartir en este vídeo, en la segunda parte, una experiencia de un canal que está luchando por la justicia y por la verdad, y que nosotros vemos, al sondear este canal, pues vemos que en él se produce lo que nosotros consideramos una de estas casualidades, que entrecomillamos porque son realmente muy difícilmente explicables este tipo de casualidad, al igual que nosotros expusimos en el vídeo anterior, que cómo es posible que una persona no quiera encontrarse con otra en un pueblo y en una reunión de 30.000 personas aproximadamente, y con la primera persona que se encuentra es con la que no quiere encontrarse. Entonces estos son para nosotros casualidades, entre otras experiencias que nos hacen a nosotros tener esta certeza, un 70% de que parece ser, y cada persona que lo compruebe en su vida, que pueden existir también una acción positiva, además de la negativa, que esa es del 99,9 en todo lo que es la cumbre hacia la base de la pirámide. Entonces eso sería al final, porque en la primera parte vamos nosotros a centrarnos en una experimentación que refuerza una tesis que puede resultar sorprendente en relación con todo lo que se nos ha enseñado, que sería la tesis que los polos opuestos de los imanes no se atraen, sino que se repelen. Y si aplicásemos nuestro discernimiento de un modo arborescente como hacemos nosotros, pues lo vemos de lo más coherente, porque si nosotros ya en otra mucha investigación sabemos y hemos expuesto que desde un centro que podemos decir centro ecuatorial entre dos hemisferios, pues desde ahí se crea una realidad polar y un tercer eje que las crea. ¿Y cómo las crea? Pues separándolas, y la separación es una repulsión, y esa repulsión pues da lugar a un polo positivo o masculino y a uno negativo. Pues por tanto, eso es coherente con que el polo positivo y el polo negativo pues sean los que se repelan y no los que se atraigan, como nos dice la ciencia establecida. Y entonces vamos a hacer una experimentación primero, que después en otro vídeo pues ya iremos explicándola más punto por punto, pero ahora queremos que la persona lo vea y lo tenga aquí grabado, y en todo caso pues se repase. Entonces, este es el título de este vídeo que vamos, a veces cuesta centrar, que vamos a ir nosotros pues desarrollando. Entonces tenemos que recordar estas experimentaciones
anteriores en un vídeo. Pues, entonces, si quieren saber la experimentación anterior, pues busquen el vídeo Las líneas etéricas muestran la verdad, P9TT9, porque ahí es donde ponemos la brújula y hacemos la experimentación que ahora nosotros vamos a repetir. Entonces, demostrando esta tesis de que los polos opuestos de los imanes no se atraen, se repelen. Entonces, nosotros en este vídeo anterior, pues utilizamos la nomenclatura establecida, la normal general, que sería que colocamos dos imanes enfrentados por su mismo signo que se repelen, porque eso es lo que nos dice. Entonces nosotros empleamos esa palabra, que eran del mismo signo y por eso se repelían. Pero ahora que lo estamos explicando, pues decimos que en realidad lo que hicimos, y lo vamos ahora a fundamentar, es que colocamos los imanes enfrentados por distintos signos que se repelen. Es decir, lo que hicimos en realidad no fue esto por el mismo signo, sino fue por distintos signos y que se repelen. Y esto es lo contrario a lo que nos dicen, porque lo que nos dicen es que se atraen. Nosotros decimos no, es que se repelen, y eso es lo que hicimos entonces en esta experimentación anterior. Entonces, vamos a sintetizarlo en relación con el toroide general, o el toroide que aquí puede estar representado de esta manera. Un hemisferio, o sea, un ecuador, una línea ecuatorial, que aquí estaría el muro de Bloch, y entonces todo se ubica en dos polos. Polo, ¿qué podemos decir? Positivo, vamos a decirlo, y polo negativo, o masculino y femenino, y desde un centro. Entonces, esta fuerza desde ese centro pues ha hecho una separación de sí misma. La fuente nos ha creado a partir de ella misma. Ella ha establecido una separación en sí misma y por eso nos ha creado. Entonces es una repulsión lo que el movimiento principal y prioritario desde el centro hacia los dos polos. Por tanto, el polo positivo y el polo negativo pues no se atraen, sino que han sido repelidos, y esa es su acción. Así se ordena toda esta totalidad. Mientras que aquí, como vemos, pues nos dicen dos polos del mismo signo, y nos dicen dos polos del mismo signo que son los que se repelen. Nosotros decimos, no sería así, sería uno positivo y otro negativo, y eso es la repulsión. Y en cambio la atracción, que nos dice la oficialidad establecida, la atracción nos dice que es un polo positivo y un negativo el que se atraen. Pues nosotros decimos, no, la atracción, y esto sería, ya no sería lo prioritario, sino sería lo secundario, pues serían entre un polo positivo y otro polo positivo, y o bien un negativo y otro negativo. Es decir, todo lo contrario establecido, porque lo que nos dicen que del mismo polo, pues lo que hacen es repelerse. Entonces, esto es, por tanto, nosotros estamos promoviendo, fomentando o explicando lo que nosotros consideramos el verdadero sentido. Entonces, que se repelen dos polos de diferente signo y no del mismo signo, significa que cada uno de ellos es empujado desde el centro muro de Bloch a su correspondiente polo. Eso es lo que significa que se repelen dos polos de diferente signo. Es decir, que no se atraen, sino que se repelen. Exactamente, desde este centro, pues cada uno es empujado, y todo es empujado bien a un polo norte o a un polo sur. Y ese es el movimiento prioritario, la repulsión. Y entonces, en cambio, los del mismo signo, porque aquí entonces se irían reuniendo en toda esta porción, se irían reuniendo todo lo positivo. Pues entonces todos los del mismo signo pues son empujados a su polo. Y por eso parecería y parece que se atraen entre ellos, pero no es tanto que se atraen entre ellos, sino es que todos ellos, los del mismo signo positivo, todos son arrojados aquí. Y todos los del signo negativo son arrojados ahí. En esto merece que la persona medite un poco y vean la coherencia, porque es algo sencillo y que no hemos caído en ello, porque simplemente nos han dicho se atraen los de distinto polo, pero no nos dan explicación ni por qué. Nosotros estamos dando la explicación por qué, porque la fuente crea separando de sí tan sencillamente, y crea mediante ese único movimiento de separación.
Entonces, nosotros vamos a hacer esta experimentación, esperemos que salga bien porque como son imanes muy pequeñitos a veces pues es algo complicado, pero vamos a acercar los dos imanes en repulsión, uno positivo y otro negativo, los vamos a acercar porque en repulsión ya volvemos a repetir, en repulsión significa que no es que están del mismo signo, sino que están en signo distinto. Los vamos a acercar en sentido ecuatorial y en sentido polar, y entonces la aguja no se va a voltear. ¿Y por qué no se irá a voltear? Porque en sentido de repulsión pues entra en coherencia con la totalidad que refleja la brújula. La brújula refleja en su establecimiento de la dirección de los polos, polo norte y polo sur, pues es semejante y entra en coherencia con la repulsión, porque ella está restablecida así por ese efecto de la repulsión, así tan sencillamente. Y después, a continuación, vamos a averiguar cuál de los dos imanes en repulsión pues es el positivo más y cuál es el negativo, porque en un principio lo único que sabemos de los dos es que están en repulsión porque se rechazan el uno al otro. Es decir, que uno es positivo y otro es negativo, por eso mismo. Pero ¿cuál es el positivo y cuál es el negativo? Pues entonces eso es lo que vamos a intentar nosotros ver. Entonces para ver eso, esa segunda parte, pues tenemos que ponerlos en atracción. Es decir, dos positivos o dos negativos, es decir, comprobar que los dos imanes se atraen, que era lo contrario a lo anterior. Entonces, en ese sentido de atracción, pues los vamos a acercar en sentido polar, es decir, en sentido de la aguja de polo norte a polo sur. Y si la aguja no se voltea, pues significará que los dos imanes están polarizados como indica la aguja próxima a cada imán. Es decir, que el imán que está a la aguja que no se ha volteado indicando el polo sur, pues es un imán con polaridad polo sur. Y el imán, y por tanto el otro imán que está próxima al norte que te indica la aguja, pues es un imán con polaridad positiva. En cambio, si no sucede eso, si lo que sucede es que la aguja se voltea, pues simplemente pues, lo sabemos que la inversión, es decir, si la aguja se voltea, entonces significa que el imán es el contrario del que te indica la aguja. No sabemos si esto, ahora viéndolo no como nosotros, vamos a intentar verlo, pues va a ser más comprensivo. Entonces, tenemos que tener un imán. Entonces, procuramos moverlo algo para ver que no exista y coja un cierto equilibrio y para ver que está establecido en relación correcta y no está recibiendo la influencia de ningún otro aparato, podemos decir. Y entonces, como está la aguja positiva el norte, pues aquí está indicándolo bien. Por eso lo colocamos que indique el norte un polo y el otro el polo sur, y nosotros comprobamos aquí en la ubicación concreta en la que estamos que efectivamente en aquella es la dirección que cogemos para ir al norte y la otra para ir al sur. Entonces, como decimos, nosotros cogemos ahora los imanes, y entonces ahora mismo estos imanes, como hemos dicho, pues no están en repulsión, están en atracción como están comprobando, porque están unidos. Entonces, los cogemos y los cogemos uno y lo cambiamos. Cogemos uno, lo volteamos y entonces ahora lo hemos puesto en repulsión, porque se comprueba. Vean que está en repulsión, evidentemente. Pues entonces, está en repulsión. Entonces, hemos dicho que vamos a acercarlos cuidadosamente en repulsión. Si los acercamos tanto en sentido ecuatorial o muro de Bloch, como en sentido horizontal, y tenemos que ver, ya ven que tenemos que hacerlo exactamente de modo simétrico y procurar ir los dos exactamente acompasados en la misma dirección. Y entonces vean
que en realidad no se voltean. Ahora, como se ha movido un poco, esperamos que vuelva a su posición. Y ahora en sentido de repulsión, pero en sentido polar, podemos decir. Vamos acercando los dos, muy cuidadosamente. ¿Y ven? Tampoco se voltea. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que los dos imanes en repulsión están en correlación con la repulsión que está produciendo el sistema establecido en esta dimensión, estableciendo todas las líneas de fuerza magnética en sentido norte y sur. Y entonces, ahora que están en repulsión, como vemos, como seguimos viendo, que están en repulsión, pues ahora vamos a comprobar, sabemos entonces que los dos pues son uno positivo y otro negativo, porque eso es lo que ha establecido también la aguja, que una es positiva y otra es negativa, y han entrado en correlación. Pero ahora decimos nosotros, bueno, pero ¿cuál es el positivo y cuál es el negativo? En un principio no lo sabemos. ¿Cómo podemos averiguarlo? Pues lo podemos averiguar pues acercando en el mismo sentido polar que vamos a hacer ahora, pues vamos a ir acercando, y entonces, si no se voltea la aguja, entonces es que el imán que está aquí, que está indicando el sur, el polo sur, pues entonces este es el negativo y el otro es el positivo, si no se voltea. En cambio, si se voltea, pues entonces significa lo contrario, que el que está aquí no será sur, sino será norte. Esto es de sentido común. Nosotros queremos que la persona lo piense. Pero entonces, como de esta manera está en equilibrio y no se voltearía como hemos visto, pues tenemos que coger uno de ellos y lo vamos a cambiar y vamos a ver que ahora pues están en el mismo signo que se va a unir, como vemos, ¿ven? Se ha unido. Pues ahora que se ha unido y entonces los dos están en el mismo signo, vamos a ver si corresponde este signo en el que están con el polo correspondiente, si se mueve, si se voltea o no se voltea. Nosotros ahora mismo no lo sabemos. Vamos a ir acercándolo para que vayan exactamente en la misma línea de fuerza. ¿Ven? Se ha volteado. Exactamente. Entonces, se ha volteado significa que este que tenemos aquí por el polo sur, pues no corresponde al polo sur, sino que corresponde al polo norte. Entonces, este es el positivo polo norte y este otro es el negativo polo sur. Y entonces ahora, pues vamos a hacer, fíjense, cambiamos, cogemos y vamos a ponerlos, vamos a ir poniéndolo al revés, lo cambiamos de posición y vamos a ir ahora haciendo lo mismo, acercándolo progresivamente, igual que hicimos antes, progresivamente, y fíjense, no se ha volteado. Entonces, si no se ha volteado, pues si no se voltea es porque realmente el polo norte, y este es polo norte, este es positivo y este es negativo. Esto es de simple lógica y esto es fácil y esto es sencillo, pero nosotros queremos que la persona se quede con esto, que lo vamos nosotros después a sacar, después vamos nosotros a ir a sacar todas las consecuencias porque nos da el mayor conocimiento de esta realidad. Incluso nosotros ahora, incluso con estas simples experiencias fundamentales, pues podemos incluso saber y ser coherente con la verdadera forma del cosmos. Por eso esta es la gran importancia del pensamiento arborescente, cuando vas cogiendo todos los puntos. Pero es que resulta que hemos estado acostumbrados a lo que nos dicen, tomarlo como fe, podemos decir. Nos han dicho simplemente el polo positivo atrae al polo negativo, pero no nos han dado razones por qué tiene que ser así. Pues aquí las tienen. Todo está ordenado en dos polos y la brújula pues refleja esa objetividad de las líneas magnéticas, como son. Y entonces esa objetividad de las líneas magnéticas pues es ni más ni menos la que te da la explicación que los imanes, un polo es volteado o arrojado al polo norte, igual que le pasa a la aguja de la brújula, y otro es arrojado al polo sur, tan sencillamente. Y entonces es la repulsión lo fundamental. Entonces el polo norte y el polo sur se repelen, tan sencillamente.
a nosotros incluso nos sorprendemos de cómo hemos estado simplemente confiando, hasta que por eso nosotros es lo que fomentamos, que la persona utiliza siempre su discernimiento. Entonces nosotros hemos dicho que vamos a compartir también algo que nos puede dar un indicio de estas casualidades, que puede ser indicio de que también existe una fuerza positiva que nos ayude, entre comillas, podemos decir. Entonces, compartimos la experiencia de este canal. Pongan el título de este canal, Santiago Royuela Summit, terminado en T. Y entonces, si busquen la entrega 28, que empieza por este título que tienen aquí, este vídeo, Cartas de Mena, mandado asesinar a D.O. Pongan ese título y entonces en ese título verán esta experiencia, porque entonces nosotros consideramos que es demasiada casualidad como estas personas, que es un padre y su hijo, que buscan justicia, y nosotros ahora no entramos en este tema, pero cada persona que busque, quiera saber este tema, que es, podemos decir, uno de los mayores escándalos en España. Entonces, ¿cómo es posible que este padre que buscaba justicia, pues dé con todos una serie de informes que le dan toda la explicación, y él lo está soltando en YouTube, y lo está soltando toda esa información? ¿Cómo es posible que diera con esos informes? Y entonces aquí, pues en este vídeo que nosotros decimos, pues es donde hay unos comentarios. Entonces nosotros los comentarios a veces los borran. Nosotros a la fecha de hoy que estamos aquí no los han borrado. Entonces nos da la explicación cómo ese padre y ese hermano de un hijo, dijésemos así, fallecido entre comillas, pues dan con estos expedientes. Entonces, en ese mismo vídeo, si vienen los comentarios, pues fíjense la pregunta que hace Rafa Pal, pues hace una pregunta y le dice: no se entiende el título Cartas de Mena, mandado a asesinar, no tiene sentido. Y entonces dice: no entiendo nada, explícanmelo. Y entonces aquí, pues lo explican. Entonces, otro de los comentaristas a esta pregunta, que es y León, le dice: supongo que quien incautó toda la documentación sería otro servicio secreto, porque si fue la policía estarían detenidos. Sácame de dudas, Santi. Es decir, ¿cómo llegó él a esos que llevaba una investigación y un desaliento total? ¿Cómo le pone el destino en sus manos estos informes que le muestran toda la verdad? Y entonces aquí nos lo dice, o es su hijo, el hermano del fallecido, entre comillas, pues nos da la explicación. Dice: sí, antiguos miembros de la Guardia de Franco de Falange, Mena lo guardaba en una clínica de abortos del doctor Morín, pues eran socios. La esposa de Morín, ahora después aclara que no es la esposa de Morín, sino que es el hermano de la esposa de Morín. El hermano de la esposa de Morín era camarada de mi padre, es decir, el hermano de la esposa de Morín era camarada de la Guardia de Franco. Y entonces le informó ese hermano del zulo, el zulo en el que estaban escondidos esos informes. Y en el 2006 hubo un registro en la clínica, y Mena, que es el personaje, podemos decir aquí, al cual se enfrentan este padre y este hijo, dice: y Mena le ordena a Morín vaciar el zulo, y mi padre dio con él. Es decir, dio con él porque era el amigo suyo de la Guardia de Franco de Falange. Entonces, ¿cómo es posible esta casualidad tan enorme, que esté este hombre y su hijo pidiendo justicia, y mediante este incendio y intentar vaciar el zulo donde estaban estos informes, pues coincida que que entonces este camarada era hermano de la esposa de Morín, y este camarada es el que le da los informes a él. Esto, si la persona lo piensa también, pues dirá: esto parece imposible, pero gracias a esos informes, pues este padre y este hijo, pues por lo menos tienen la satisfacción, aunque nadie los escucha, y ellos confían que a lo mejor en Europa lo escuchen. Nosotros, que ya tenemos experiencia en todo esto y un contexto general, creemos que no les va a escuchar nadie, porque ya decimos que el poder es uno. Pero esto le ayuda no solamente a ellos,
sino a todas las personas que buscan la verdad, porque se están enterando y están comprobando muchas verdades que estaban ocultas, muchas verdades muy negativas de este poder. Este poder realmente es muy demoníaco, más de lo que la persona puede imaginar. Entonces, esto es una increíble casualidad que ayuda a personas que buscan justicia y exponer la verdad. Y nosotros traemos esto aquí porque también es parecido también a la casualidad, entre comillas, que hemos contado nosotros de nuestra experiencia personal, que son casualidades que la persona, para nosotros en particular, que no solamente son estas casualidades, sino otras muchas más, pues son indicios de que parece que existe una mano positiva que ayuda al que busca la verdad y la justicia. Y nosotros terminamos aquí, pero también queremos para las personas que busquen y están también investigando toda la totalidad y estén sorprendidos por el ocultamiento de una Tartaria reciente y de unas inundaciones de barros recientes, pues entonces les recomendamos también este vídeo de ese mismo canal, desde el canal que hemos descrito, que es la entrega 107, que es este vídeo. Los fiscales Mena y Villarejo investigaron a cientos de jueces. Entonces, en este vídeo, búsquenlo, y en los minutos iniciales, pues el padre que busca la justicia por su hijo, pues nos da una serie de datos que para las personas que estamos en la investigación de las inundaciones de barro son muy reveladores. Son muy reveladoras, y eso lo trataremos también nosotros en el siguiente vídeo. Nosotros vamos a terminar aquí con esto. Nosotros lo que hemos querido decir es que no puede ser de otra manera, que incluso aunque el cuerpo físico y todo el poder exterior establecido pues esté tratando de someterlo, pues al igual que no se pueden separar los dos polos de un imán con ninguna tecnología, pues el alma del ser humano que esté equilibrada con la verdad y la justicia, pues incluso nosotros creemos, estamos muy convencidos que incluso aunque su cuerpo fuese eliminado, pues volvería a reconstruirse al igual que les sucede a los imanes, que vuelven a reconstruirse si lo cortas en los dos polos, te vuelven a crear. No sabemos cómo ni cuándo, pero sabemos que tiene que ser así. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.